Ya te habrán contado que toda la peña que soporta al pueblo está taladrada en su interior por una serie de galerías subterráneas que lo atraviesan por todas partes. Parece que la más larga es una que empieza en la Cova del Gomar, pasa por debajo de la plaza del mercado y sigue hasta no se sabe dónde, porque nadie se ha atrevido a explorarla hasta el final. Estas galerías eran muy conocidas por los moros que vivían en Bequirén, que así se llamaba la actual Bocairent en la época musulmana, y en ocasiones la usaban para pasar de casa en casa por debajo de tierra, entrando y saliendo por puertas secretas que solo ellos conocían. Pues bien, hace muchos años, las tropas del rey Jaime llegaron a estas tierras y decidieron que los moros eran peligrosos y que no podían seguir en el pueblo si no cambiaban sus costumbres y se convertían al cristianismo. Todos sabían que los de Bequirén no tenían nada que ver con los guerreros árabes que habían combatido contra los cristianos por las tierras del norte. Pero la nueva autoridad no se fiaba de ninguno y todos ellos se encontraron con la tesitura de abandonar la tierra en la que habían nacido y en la que habían nacido sus padres y abuelos, dejando atrás sus casas, los campos que habían cultivado, los bancales que habían construido, los pozos que habían alumbrado y las acequias que habían trazado por todo el término municipal. Muchos lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en el pueblo, escondidos bajo tierra, en cuevas secretas dentro de las galerías. Los bocairentinos del exterior lo sabían, porque algunas veces los sorprendían vagando de noche por las calles del pueblo o por los campos cercanos para tomar el aire y buscar algún alimento, pero lo mantenían en secreto, porque les tenían mucha simpatía y no querían perjudicarles denunciándolos a la guardia. No pasó un año antes de que las autoridades locales, que también sospechaban algo, hicieran la vista gorda para que los moros escondidos pudieran salir a la superficie y recuperar sus campos y viviendas que nadie había ocupado. Todos no. Entre los moros de las galerías había uno muy especial. Se llamaba Abdel Muta'al Alim Azim Farouk Hadi, que significa sirviente del Altísimo, sabio, protector, que distingue la verdad de la falsedad, que guía por el buen camino. Era un hombre muy sabio, que había dedicado su vida a estudiar los libros sagrados y a descifrar papiros y documentos que le mandaban a Bequirén otros hombres sabios desde todas partes del mundo. Entre las misiones de Abdel Muta'al, el hombre más respetado de Bequirén y de toda la comarca, estaba la de iniciar a las nuevas familias en el secreto de los túneles, bajo juramento de que nunca lo revelarían a extraños o desconocidos. Por ello, uno de los documentos que guardaba con más cuidado, en un cofre, era el plano de las galerías, en el que estaban marcadas las puertas secretas de todas las casas y la forma de abrirlas. Abdel Muta'al conservaba todos sus secretos de sabiduría perfectamente organizados en una biblioteca repleta de rollos, libros, planos, láminas, figuras, objetos extraños y papeles de todo género y color, entre los que había muchas harchas y muashajas inéditas de Abu Bakr Muhammad ibn Ruhaym. Pues bien, cuando Abdel Muta'al decidió esconderse en las galerías, se llevó todo lo que había en la biblioteca a una sala secreta que tenía preparada desde hacía mucho tiempo por si surgía alguna amenaza para su contenido. No le resultó difícil, porque en la biblioteca también había una puerta secreta que solo él conocía, y así
pudo realizar el traslado poco a poco y sin que nadie le viera. A partir de ese momento, nadie volvió a hablar con Abdel-Mutahal. Los moros del subsuelo dijeron que en algunas ocasiones le vieron transitar por galerías transportando libros u objetos, pero no contestaba a sus saludos. Los bocairentinos del pueblo también hablaban de una figura presurosa y encorvada, no sabían si por el peso de los años o por el de alguna carga, y rehuía la proximidad de cualquier ser vivo. Incluso se llegó a decir que, a partir de un determinado momento, los perros que anteriormente ladraban y se acercaban desafiantes a la encorvada figura, huían aullando despavoridos ante su presencia. Lo sorprendente de la historia es que ningún ser vivo, ni moro ni cristiano, llegó a conocer el emplazamiento de la biblioteca subterránea, ni se volvieron a ver los objetos que contenía. Y algunos aseguran que así será hasta que Abdel-Mutahal encuentre a un bocairentino capaz de hacer lo que él mismo hacía: dedicarse en cuerpo y alma a estudiar los hechos y misterios de Bocairent y a conservar y proteger el contenido de su biblioteca con dedicación absoluta. Y que, cuando le encuentre, le revelará todos sus secretos, incluida la localización de la cámara donde están sus tesoros, y podrá por fin retirarse al rincón del paraíso de los justos, reservado para los sabios de buena voluntad. Te daré un buen consejo. Si encuentras la puerta secreta de tu casa, nunca entres en las galerías subterráneas porque son lugares muy peligrosos. Pero si alguna vez lo hicieras en compañía de personas que saben la forma de caminar por ellas sin riesgo, estate atento por si ves pasar la figura de Abdel-Mutahal. No te contestará, pero seguro que agradecerá que le mandes un saludo cariñoso y le digas que agradeces lo que ha hecho por Bocairent. ¿Quién sabe? Puede que seas tú el bocairentino que está esperando.